Muy buenas tardes, soy Lucero Brillicel Vela, soy del canal de YouTube Infovidus y estamos hoy con nuestro comunicador, el profesor Martín H. Fiorani. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista. Hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes, la oratoria y la locución. La primera pregunta sería, profesor, ¿qué es lo importante en la oratoria? ¿Qué es la oratoria en sí? Bueno, la oratoria es el arte de poder hablar en público, ¿no? Cuando usted realmente domina pues una masa. Hemos tenido grandes oradores en el Perú. Déjeme mencionar solamente uno, de unas pocas generaciones. Hemos tenido, por ejemplo, al expresidente Alan García, un gran orador, ¿no? Seguramente en la época de los 80, cuando Alan recién postulaba a la presidencia en el año 85, cuando no lo hacías, tu mamá pues iba a ver a Alan y votaba por Alan, pues, lógicamente, ¿no? Entonces, Alan García, 1,90 m casi, parecía un galán de televisión, y tenía una oratoria que llegaba, pues, con facilidad, ¿no? Y se convirtió en el presidente de la República. Aparte de eso, era un tipo muy letrado, aparte de que también llegaba mucho con sus mensajes, ¿no? Entonces, la oratoria es el arte de poder hablar en público. Tú también cuando hablas en público con 30, 100, 200.000 personas, un artista, por ejemplo, cuando canta también y se dirige realmente a su público, es ahí donde comienza también parte de una comunicación que se da. Wow. ¿Cuáles usted, con su experiencia, cuáles usted cree que serían los elementos clave para una buena presentación? Y bueno, los elementos clave para una presentación, fundamentalmente, se da cuando uno tiene que de una u otra manera hacer las cosas como favor, ¿no? Porque para poderte comunicar no es fácil, simplemente uno tiene que saber llegar, ¿no? Tienes que saber llegar al público, ¿no? Un programa de televisión, un programa de radio. Yo me acuerdo cuando tenía, por ejemplo, el programa de la teleferia, tenía que saber llegar al público. Entonces, para poderme comunicar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me convertí en un vendedor por televisión. Entonces, tenía que dirigirme a un público, ¿no? Y yo le decía, un saludo muy especial para todos mis abuelitas chingüengüenchonas. Venga ahora, porque tenemos los mejores productos aquí en la teleferia. Entonces, tenías que tener una locución totalmente que no era pausada, sino era ágil, rápida. Y tenías que hablar 1000 palabras por minuto. Entonces, eso llamaba mucho la atención. Nosotros hemos hecho más de 25.000 horas en televisión. Y hacer estos tipos de programas me dio mucha satisfacción en 3 años que fue la teleferia, ¿no? Sí, ¿cuál cree usted que sean las habilidades que un orador debe tener? Bueno, un orador tiene que tener bastante comunicación, ¿no? Dominio de escena, comunicarse realmente con el público, que es la base fundamental. Tiene que estar interconectado, ¿no? Porque yo de repente puedo tener una comunicación, pero y si no llego al público, si no llego realmente con esa facilidad, simplemente no voy a poder vender nada, no voy a poder llegar. Entonces, el orador también tiene que saber llegar simplemente al público objetivo donde se ha puesto de repente para poder comunicarse, ¿no? Pues un político tiene que saber llegar, si no, imagínate. Claro. Si no, imagínate un político que no habla. Entonces, el único que no hablaba era el finado, pues, el mudo, ¿no? Castañeda. Y ganaba, sí, pero no. Pero Castañeda era comunicativo, ¿ah? Te diré, sí, hablaba. Y lo poco que hablaba, llegaba bastante, ¿no? También era un buen orador. Como varias personas en sus carreras y diferentes ámbitos, deben hablar frente al público y otros que, como yo a veces, necesitamos perder el miedo escénico. ¿Cómo cree usted que podríamos perder el miedo? Bueno, el pánico escénico se da porque uno realmente cuando sale encuentras tú 500 personas y nunca has visto pues 500 personas. De repente hay algunos que con 5 personas ya no quieren hablar, ¿no? Te habrá pasado, te habían dicho que hable el día de tu cumpleaños, que hable. Entonces tú quieres hablar, quieres decir tantas cosas y te quedas congelado, ¿no? Te quedas así, en stop. Entonces te quedas congelada y ya no puedes comunicarte, no puedes saber, porque te hago simplemente lo que es el pánico escénico. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que tener realmente lo que se llama el punto visual. ¿Qué cosa es el punto visual? Cuando yo me dirijo realmente a un punto determinado y me olvido de todas las personas que están a mi alrededor o al frente, y yo me dirijo simplemente a ese punto visual. Como por ejemplo, en estos momentos vamos a dirigirnos a esa redondela que está en la cámara. Entonces, yo le hablo a esa redondela y yo no hablo a los que están atrás. Entonces me voy concentrando y voy hablando de esa manera y voy perdiendo realmente en el tema de la timidez, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias.
¿Cuál cree que sea el impacto que tiene nuestra voz, la intención que le podamos poner? ¿Cuál es el impacto en la oratoria? Bueno, en la oratoria la voz es muy fundamental, ¿no? Porque de repente yo te digo, tenemos que trabajar bastante con lo que es el tema del diafragma, ¿no? Y antes, antiguamente se decía que tenían que ponerse un lapicero, un lápiz, ¿no? Una vela, no, esas cosas, no, pues ya, hoy día estamos en la tecnología, en la modernidad. Hoy en día tenemos que hacer, por ejemplo, para trabajar con el diafragma. Una cosa es que yo diga, por ejemplo, América Televisión presenta. Y otra cosa que yo voy a impostar, ¿no? América Televisión presenta el noticiero de la hora. Estoy impostando, estoy haciendo impostación, trabajo de diafragma, vocalización, dicción que se da, ¿no? Por ejemplo, si quieres tener una buena dicción, a ver, repite conmigo. Do... Do, No, ¿verdad? No decimos con ganas. Do... do, Re... re, Mi... mi, Fa... fa, Sol... do, La... la, Sí. Entonces, eso tienes que hacer esas técnicas en tu casa al momento de levantarte, al momento de acostarte, y lo tienes que tomar como una rutina. Eso te va a ayudar realmente a engrandecer bastante el diafragma, el trabajo del diafragma y las técnicas también de respiración que hay. Bueno, en un espacio siempre hay diferentes tipos de personas. En nuestro país, que es multicultural, ¿usted cree que haya algún problema con tratar de comunicarnos a través de muchas personas? ¿Cuál sería que sea el mayor desafío en presentarse ante un público multicultural? Bueno, en un público multicultural, si hay muchas culturas realmente, es un poco difícil porque realmente es como que te diga que voy a apuntar a todos los que les gusta escuchar la música salsa, luego la música rock, la música folclore, la música balada. Entonces que yo los junte a a todos ellos es un público objetivo y simplemente que yo me pueda dirigir a ellos, pero tengo que complacerlos a todos por igual. Comenzaré pues a hacer un collage de música y hablaré un poco de, por ejemplo, de música romántica, de música vernacular, la música de la salsa, ¿no? Entonces parte de la historia para que este público realmente de todas las generaciones que escuchan un poco música puedan ser cautivos, ¿no? Y me puedan escuchar y podamos comunicarnos así. Claro. ¿Usted cree que la conexión entre la oratoria y la locución es muy importante? Claro, pues si no hay, imagínate, si no hay un clip entre tú, el público y el orador, simplemente no hay nada, ¿no? Pasa desapercibido. Claro. Ya para terminar, ¿cuáles cree usted que serían 3 pasos simples para poder tener una buena presentación? Bueno, para tener 3 pasos simples en la presentación. Número 1, punto visual, que es el punto de concentración. Número 2, postura, ¿no? Usted tiene que pararse bien, no pararse así, ¿no? En el escenario. Entonces, inmediatamente estamos hablando de un mensaje no verbal. Estamos hablando de un mensaje que tú estás cansado, entonces no quieres, ¿no? Tienes que tener rigidez pura, tienes que saber sonreír, tienes que realmente vender tu imagen ahí. Y por último, tienes que tener el speech, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer una locución o de repente un orador políticamente, tú tienes que tener un speech político. Como por ejemplo, yo tengo una gran responsabilidad. Esa responsabilidad que le llevo a mis espaldas, una responsabilidad que me ha tocado cada uno de mis alumnos. Por eso iremos a la urna a votar por cada uno que usted prefiere. No es un cheque en blanco, tampoco realmente es un cheque que se le da a cualquiera. Es un voto de esperanza, es un voto de confianza. ¿Te das cuenta? Con la oratoria uno puede ganar hasta las elecciones. ¿Y por qué no te animas? Ya, bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Somos Infovir.